Vamos a tejer esta pieza en estambre delgado matizado. Este tiene 3 tonos, que es un naranja pálido, un tono de azul y palo de rosa. El gancho es de aluminio del número 2.5. Vamos a tejer 3 cadenas y sobre ellas 2 medios puntos. El primero se hace en la segunda cadena. Sobre estos 2 medios puntos vamos a tejer en total 22 vueltas de 2 medios puntos cada una. Y cada vuelta se comienza con una cadena. Así debió quedarles. Ahora cortamos el hilo, dejamos unos 10 centímetros para poder coser. Y vamos a unir el inicio con la terminación de esta tira para formar un círculo. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. Ahora con estambre en color blanco, el mismo con el que estamos tejiendo, el mismo número de gancho, y colocamos el gancho en cualquiera de las vueltas en la parte de enfrente. Fijamos el estambre, hacemos una cadena y ahí mismo un medio punto, y en cada vuelta vamos a tejer un medio punto hasta tener en total 20 medios puntos, por lo que deberán quedar libres estos 2 puntos al final de la vuelta. No se va a cerrar la vuelta. Vamos a tejer las vueltas de forma abierta. 5 vueltas de 20 medios puntos cada una. Cada vuelta la vamos a iniciar con una cadena. Y al terminar, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Y esta pieza debió quedar así. Retomamos el estambre matizado. Estamos utilizando el mismo número de gancho. Y para la siguiente pieza vamos a tejer 2 cadenas. Y enseguida un medio punto en la primera de ellas. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Y en ese medio punto vamos a tejer 2 medios puntos juntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y sobre estos 2 medios puntos de la vuelta anterior vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el segundo. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. En el primer punto 2 medios puntos juntos y un medio punto solo en cada uno de los siguientes 2 puntos. Una cadena, volteamos el tejido y repetimos lo que hicimos en la vuelta anterior. 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en cada uno de los puntos restantes. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y repetimos la vuelta anterior. 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en cada uno de los 4 puntos restantes. En esta vuelta nos quedaron 6 puntos. Vamos a tejer una vuelta más de 6 medios puntos.
Hasta aquí terminamos de aumentar. Ahora vamos a disminuir. Hacemos una cadena, 2 medios puntos, uno en cada punto. En el punto número 3 saco un punto, en el punto número 4 saco un punto y los cierro juntos, y después un medio punto en cada punto de los que restan. Aquí tenemos ahora 5 puntos que vamos a tejer por 3 vueltas más. Cada vuelta vamos a iniciarla con una cadena. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, hacemos 2 medios puntos, uno en cada punto, pasamos el siguiente punto sin tejer y hacemos 2 medios puntos en los 2 puntos que sobran de la vuelta anterior. Aquí me quedaron 4 medios puntos que voy a tejer por 3 vueltas más. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, hacemos un medio punto en el primer punto, después saco un punto en el segundo, saco un punto en el tercero y los cierro juntos, y por último un medio punto en el punto que queda. Tengo en este momento 3 medios puntos que voy a tejer por 3 vueltas más. Hago una cadena, volteo el tejido, tejo un medio punto en el primer punto, el segundo lo paso sin tejer y un medio punto en el último punto. Aquí me quedaron 2 medios puntos que voy a tejer ahora por 4 vueltas más. Ahora vamos a tejer en todo el contorno una vuelta de medio punto, haciendo un medio punto en cada una de las vueltas. Iniciamos con una cadena y vamos a bajar por el costado izquierdo. Al llegar al primer ángulo o a la primera esquina, vamos a tejer ahí 2 medios puntos juntos para que dé vuelta. Después un medio punto en cada vuelta hasta llegar aquí. Al llegar a la esquina vamos a tejer un medio punto, 2 cadenas y nuevamente un medio punto en ese mismo lugar. Y todo lo que tejí de este lado lo voy a tejer en este. Al llegar a la parte superior voy a tejer 2 medios puntos en el primer punto, un medio punto en el siguiente y cierro la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Vamos a cortar el hilo y dejar unos 10 centímetros o 15 para poder coser. Para armar solamente doblamos el cuello hacia afuera. Ahora vamos a colocar esta pieza de esta forma, abrazando la tira que hicimos al principio. Y sin que quede demasiado ajustada, la vamos a coser de esta manera, solamente puntadas una detrás de otra. Después de haber cosido, porque esto ya formó aquí un cilindro, un anillo, vamos a pasar un hilván en la base de esa costura y vamos a tirar un poco del hilo para que quede fruncido.
Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Quedó terminado nuestro trabajo, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.